Una de las metas de todo jugador es tener la mejor experiencia visual en sus videojuegos, esto sin importar la plataforma, si es en una PC o una consola, no importa. Por eso es que muchos ven el Ray Tracing o trazado de rayos como la tecnología top para lograrlo. Pero debes saber que no todo lo que dice tener Ray Tracing es necesariamente bonito o bien implementado, así que en este video vamos a distinguir aquellos juegos que lo han hecho bien de verdad. Antes de entrar a fondo, suscríbete al club y déjanos un like si te gusta este tipo de contenido. Ya somos una familia de 1500. Así que ayúdanos a llegar a la meta de los 2000 suscriptores. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver el top 10 videojuegos que mejor utilizan el Ray Tracing o trazado de rayos. Así que bienvenidos al Club Gaming and Tech, el sensei de este lado. Primero debes recordar que la tecnología RTX o trazado de rayos tiene que ver con la iluminación en tiempo real y su interacción con el medio ambiente. Algunos juegos lo han usado con gran efecto y otros no. En esta lista veremos los juegos que lo han usado con buena voluntad y no por el bien del marketing. Así es, esto no siempre significa buenas imágenes, pero sí garantiza gráficos más precisos físicamente. Sin embargo, los siguientes juegos hacen un gran trabajo al aprovechar al máximo esta tecnología de Ray Tracing o trazado de rayos para mejorar visualmente sus videojuegos. La tecnología RTX se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Los jugadores están ansiosos por ver los últimos juegos para activar esta tecnología y ver los reflejos en tiempo real que se procesan con gran delicadeza. Es una gran pieza de tecnología que aún debe alcanzar su verdadero potencial, pero los juegos que se enumeran a continuación ya han hecho un trabajo brillante al mostrar el inmenso potencial de esta tecnología cuando se aplica correctamente. Número 10. Far Cry 6. Muchas personas se sintieron decepcionadas con el lanzamiento de Far Cry 6. El juego podría haber sido algo realmente genial, pero finalmente se vio frenado por el diseño de corta y pega de Ubisoft, dejándolo desprovisto de entusiasmo creativo. Sin embargo, el juego en sí es innegablemente muy bonito de ver. Cuando enciendes el trazado de rayos, Far Cry 6 se convierte en un título realmente hermoso, con las diversas superficies reflectantes haciendo un gran trabajo al hacer que el título se vea aún más realista y atractivo. Número 9. Doom Eternal. El reinicio de Doom fue una absoluta obra maestra. Era cuestión de tiempo antes de que se lanzara una secuela del mismo, y esto apareció en forma de Doom Eternal. Este título fue esencialmente el primer juego, pero más grande, mejor y más atractivo. Ayudó que estos gráficos de este título también fueran absolutamente espectaculares y pudieran verse cada vez más irreales con las mejoras provocadas por el trazado de rayos. Número 8. Control. Control es uno de los primeros títulos que demostró la ventaja de Ray Tracing a los jugadores, pero en sí hizo un buen trabajo. La respuesta es un poco subjetiva, ya que Control es un juego impresionante, señores, con sus entornos ambientales y sus objetos basados en la física. Aún así, la respuesta es que ciertamente hace diferencia. El juego es bello, sabemos, ya sea con efectos o sin efectos, pero dicho esto, el Ray Tracing en Control sin duda alguna contribuye en gran medida a que las imágenes de este título se destaquen aún más. Número 7. Deathloop. Deathloop es uno de los mejores juegos de bucle de tiempo que ha salido en mucho tiempo. ¿Le llegaste? Puede que no sea tan bueno como han dicho algunos críticos de videojuegos, pero en general la historia es buena. La increíble jugabilidad de Deathloop lo convierten en un viaje de placer bastante divertido, por cierto, de principio a fin. Arkane claramente ha trabajado mucho para que sus imágenes se destaquen más, y esto es palpable en todo Deathloop. Al habilitar el Ray Tracing, el videojuego se ve absolutamente impresionante, y a medida que los jugadores corren a través de los niveles y eliminan a sus objetivos uno por uno, te das cuenta de lo lindo que se ve Deathloop. Número 6. Resident Evil Village.
Uno de mis favoritos, Resident Evil Village, es el último capítulo de la serie y también es muy divertido. Sabemos que el terror de acción tipo curse puede parecer un poco tonto a veces, pero esto es una gran parte de lo que hizo Resident Evil que fuera tan popular en primer lugar. Ayuda a que los gráficos de este juego sean absolutamente sublimes y contribuyan mucho a la experiencia general. Ahora, con Ray Tracing activado, el pasaje que Ethan explora se vuelve increíblemente hermoso. Si eres fanático de la saga y aún no lo has jugado, oye, dale para allá ahora mismo. Número 5. Wolfenstein Youngblood. El juego más nuevo de la franquicia de Wolfenstein, llamado Wolfenstein Youngblood, ha recibido críticas mixtas de críticos y usuarios. Algunos han criticado la campaña de la historia, mientras que otros se han quejado de su cooperativo, bla bla bla. Pero incluso con todos sus defectos, el juego ha hecho una cosa muy bien, y es la implementación de los efectos trazado de rayos que vemos aquí en Wolfenstein Youngblood. Señores, está muy bien hecho. Los reflejos y la iluminación resaltan el estado de ánimo en general del juego, aunque la falta de algunos reflejos en los cristales podría ser algo de un trabajo perezoso o una técnica de marketing del juego, pero en general esta implementación hay que destacarla. Número 4. Metro Éxodo. Aquí se paran las aguas, señores, y este es un juego que merece ser experimentado con Ray Tracing, ya que realmente afecta la apariencia del juego y los desarrolladores claramente han hecho todo lo posible para asegurarse de esto. Los juegos de Metro siempre han sido un punto de referencia en términos gráficos para los jugadores generalmente de PC y consolas. El último juego lanzado, el Metro Exodus, se mantiene fiel a esto. El Ray Tracing en este juego es exigente sin duda, pero cambia toda la sensación del juego. La serie Metro, ustedes saben que tiene un mundo post-apocalíptico muy oscuro que se vuelve mucho más ambiental y realista con el uso de las luces y las sombras en tiempo real. Así que, señores, si tú no lo has probado de esta forma, oye, dale para allá. Número 3. Battlefield 5. Es posible que Battlefield 5 no sea un juego favorito de los fanáticos de la serie, eso lo entiendo, pero seguro que hace una cosa muy bien y es el Ray Tracing. En este juego es simplemente magnífico y va al punto. La iluminación, los reflejos y las sombras se ven mucho más realistas que antes, lo que le da un aspecto visual distinto en comparación con los títulos anteriores. Entonces, la única respuesta es que si vale la pena usarlo en el modo multijugador. Bueno, desafortunadamente tú sabes que no. Estos efectos son tan exigentes como otros juegos de la lista, pero afectan notablemente el rendimiento del juego. Esto es, por supuesto, porque realmente no es una tecnología que se trata para tú jugarlo en línea, eso entiéndelo. Número 2. Cyberpunk 2077. A pesar de la gran cantidad de problemas con el juego en su lanzamiento, no se puede negar que Cyberpunk 2077 se ve absolutamente impresionante con Ray Tracing activado. Por supuesto, aquellos que jueguen a resoluciones más altas necesitarán una plataforma algo robusta para que funcione a una velocidad, vamos a decir, razonable de frames con el trazado de rayos activado. Sin embargo, hay una especie de solución a este problema. Puede que no sea el primer juego en utilizar la tecnología Deep Learning Super Sampling de Nvidia, pero es probablemente el mejor ejemplo de lo útil que realmente puede ser la mejora asistida por AI. Con la configuración habilitada, incluso aquellos que no tengan una de las tarjetas gráficas más recientes pueden disfrutar de Ray Tracing y velocidades de cuadro estables, lo que es un buen augurio en realidad, considerando la actual escasez, bueno, ya se ha ido resolviendo de la línea 30.000 de Nvidia. Número 1. Minecraft. Puede que tenga casi una década, pero Minecraft sigue siendo uno de los juegos más populares y continúa recibiendo actualizaciones regularmente. Una de estas actualizaciones llegó a fines de 2020 y permitió que aquellos que jugaban en Windows lo hicieran con Ray Tracing
activado. Dadas las imágenes simplistas del juego, uno podía preguntarse, oye, ¿por qué Microsoft haría todo este esfuerzo? Pero los resultados definitivamente hablan por sí solos. Los reflejos realistas cambian por completo la apariencia del juego y definitivamente vale la pena perder algunos frames. También es excelente para la industria misma, demostrando que los juegos antiguos no necesitan ser dejados atrás por la nueva tecnología. Así es, este es nuestro top 10 de los juegos que han implementado el Ray Tracing por el bien del equipo. Así que déjanos saber aquí debajo en los comentarios qué otro juego entiendes tiene buen Ray Tracing que no se incluyó en esta lista. Y también déjame saber cuál de estos juegos has pasado ya y has activado su Ray Tracing. Vale la pena en uno que otro de estos juegos probarlos con esta tecnología para que no te pierdas y no te digan este juego se ve bien y tú realmente no lo hayas probado. Así que ya tú sabes, suscríbete al Club Gaming and Tech, activa las notificaciones. Si te gustó este video, señores, déjanos un like, esto nos ayuda bastante, comentar nos ayuda bastante, por favor, hazlo. Así que ya tú sabes, este es el Club Gaming and Tech, el Sensei se despide, nos vemos ahorita, chao, chao.